¿Qué pasa, gente? Soy Nájera Fitness. A una semana del Arnold Classic, ¿podrá Mike Sommerfield destronar al actual campeón de Arnold Classic, Wesley Wishers? Vamos a ver sus actualizaciones, así que dentro vídeo. Pues para entrar en materia, vamos a dar un pequeño repaso al último campeonato al que asistieron, que fue el Mr. Olympia 2024. De izquierda a derecha, Brion Ashley, José Mavist, el brasileño Matthew Menegheit y Wesley Wishers. Aquí en este campeonato, Wesley Wishers quedó octavo. Curiosamente, había pasado de ser campeón de un Arnold Classic frente a Ramón Dino, pasó de ser campeón de Arnold Classic a quedar octavo en el Mr. Olympia. Fue flipante. La verdad es que yo creo que condicionado fue mejor al Arnold Classic que al Mr. Olympia. Aquí tenemos el call-out de Mike Sommerfield, que empezamos de izquierda a derecha también. Urs Kalecinski, Zebum, Chris Bumstead, Mike Sommerfield y Ramón Dino. Aquí Mike Sommerfield fue impresionante porque en el Mr. Olympia del 2023 hizo una octava posición. Y en este Mr. Olympia 2024 se pegó un carril bus directamente al segundo puesto, compitiendo directamente contra Chris Bumstead. El físico de Mike Sommerfield es totalmente diferente al de Wesley Wishers. Mike Sommerfield fue impresionante la subida meteórica que ha pegado, porque de una octava posición a una segunda en un Mr. Olympia estamos hablando de muchas plazas. O sea, ha pasado por delante a Urs Kalecinski, a Ramón Dino, a Wesley Wishers. Estas ya son fotos de ya mismo, o sea, de esta misma semana. Es brutal. O sea, Mike Sommerfield había un nivelazo increíble. Es brutal la condición que nos trae actualmente. La espalda la tiene perfecta, increíble. Los glúteos, los isquios van a reventarle. Y Wesley Wishers, pues al final, la cuestión es que no falle en la condición. Wesley Wishers ha nacido para el Arnold Classic, literalmente. Y el tríceps, pues nada, los dos tienen un tríceps increíble. La estriación que muestra aquí Mike Sommerfield es brutal. Lo único, la cuestión es que luego, a la hora de hacer la carga y tal, no se le vaya esta condición, porque en el Mr. Olympia del 2024, y eso que quedó segundo, pero comparado con el Wesley Wishers del Arnold Classic, hostias, yo diría que incluso estaba más condicionado Wesley Wishers. Mirar aquí el tríceps, el hombro, el pectoral súper condicionado ya también. Aquí mostramos Sommerfield las piernas. Mirad cuando aprieta, las piernas las tiene increíbles. Tiene unas piernas, tiene unos jamones que parecen... Es increíble. Pedazo de lacones que nos trae. Va pétreo, va ahora mismo barrajadísimo. Espero que no defraude. Se tiene que quitar esa espina, porque la verdad es que decepcionó bastante en el Mr. Olympia. Pones un filtro granulado, más o menos de esos años 70. Si tú ves esa fotografía, es imposible no decir que el físico no es un clásico de libro absolutamente. Esta cintura recta, incluso que es una característica de aquellos años, es increíble. Te puede gustar una línea o te puede gustar otra, pero no me puedes decir que no tiene un físico impresionante. Al final yo creo que tanto como Mike Sommerfield, incluso Chris Bumstead, Ramón Dino, tienen físicos privilegiados. Pero yo sigo diciendo de que Wesley Wishers tiene un don. O sea, el físico que tiene Wesley Wishers no se puede crear. O naces con ese físico, me refiero, con esa estructura, o es imposible tener esa estructura tan clásica. No tiene prácticamente rival en ese aspecto. El único más o menos que tiene un físico así es Logan Franklin, pero no al nivel que tiene Wesley Wishers. Ya veremos a ver qué muestra Logan Franklin, pero Wesley Wishers es Arnold. El pecho es impresionante, los hombros, fijaros estos brazos. Aquí tenemos a Mike Sommerfield, esta es una foto actual. Esos brazos parecen botellas de butano, el pectoral es enorme, es tremendísimo. Las piernas las tiene increíbles, las tiene rajadísimas, las tiene muy grandes, y esa cintura la tiene bastante comedida, bastante fina, muy estrecha y muy simétrico.
Aquí en la Arnold Pose la lleva perfecta, tiene una espalda muy densa, con bultos en todos los sitios. La pierna, fijaros qué pierna nos muestra. Y el glúteo lo tiene rajadísimo. Viene con todo el pack. Esta foto es de postal casi, para ponértela casi de fondo de móvil. Es impresionante. Va bien en tren superior, va bien en tren inferior, con una cintura súper condicionada, súper estrecha. Pues llegamos a la recta final. El Arnold Classic está a la vuelta de la esquina. Ahí es cuando se va a ver todo, cómo van condicionados, cuál es el físico que nos muestran. Sí es cierto que Mike Summerfield le va a poner las cosas muy difíciles al actual campeón, que es Willie Wishers. Os recuerdo que si no estáis suscritos, suscribiros, darle like, compartirlo, activar la campana para no perderos ningún vídeo y así me ayudáis y animáis a crear más contenido. Y bueno, gente, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o al menos entretenido, y recordar que el equilibrio está entre el gym y el yang.